¿Sabes que la primera iglesia española construida en Ecuador aún está en pie? ¿Sabes dónde está ubicada? Pero más aún, ¿sabes por qué se construyó en el lugar donde se encuentra? Hoy conocerás estos datos interesantes ecuatorianos. Acomódate y no te pierdas ni un minuto de este video, porque en este viaje histórico a través del tiempo y el espacio, enriquecerás aún más tu bagaje cultural. Y si no vives en Ecuador, pero piensas visitarlo próximamente, no dudes en visitar esa reliquia arquitectónica cargada de muchísima historia. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El Templo de la Virgen María Natividad de Valvanera se encuentra ubicado en la parroquia San Lorenzo de Sicalpa, del histórico y pujante cantón Colta de la provincia de Chimborazo, y su fundación se remonta al año 1534 bajo la orden del español Sebastián de Benalcázar en la antigua Liribamba, lo que hoy se conoce como Villa La Unión. Existen documentos del Archivo de las Indias que datan de los años 1525 y 1529, en los que la corona española pide a quienes se encuentren en las nuevas tierras conquistadas aportar con una contribución para edificar el monasterio de Valvanera. De tal manera, se demuestra que la devoción a la Virgen de Valvanera en el nuevo continente estuvo ya presente desde los primeros días de la colonización. Aquí aparece una curiosidad que no pasa inadvertida. La Virgen de Valvanera es una advocación mariana de la Sierra de la Demanda, en La Rioja, España, comunidad de la cual es patrona, y es una de las patronas de las comunidades autónomas de España. El nombre de esta Virgen se escribe Valvanera, las dos veces con la letra V. No obstante, la iglesia construida en su nombre en Ecuador lleva el nombre Valvanera, las dos veces con la letra B o B alta, como le dicen algunos popularmente. ¿Por qué ocurrió este error ortográfico? ¿O tuvo un propósito específico? Aquí viene otra curiosidad, en este caso sobre la imagen de la Virgen de Valvanera en España. Dice una tradición oral que alrededor del año 1000, el niño Dios de la imagen tenía su mirada a la derecha y hacia abajo mirando al feligrés, pero un joven matrimonio se casó en el santuario de Valvanera. La joven pareja se quedó hasta la noche por el lugar e ingresando en la sacristía del santuario y presas del deseo, comenzaron a besarse justo donde el niño Dios tenía fija su mirada. Cuando las caricias de la joven pareja subieron de tono, el cuerpo del niño Dios, cobrando vida, se volteó a la izquierda junto con su divina mirada. Cuentan que al ver esto, las pocas personas que se encontraban rezando en el santuario empezaron a gritar ¡milagro! ¡Milagro! La joven pareja salió de la sacristía casi semidesnudos y apenados pidieron perdón con el corazón arrepentido. Pero el niño Dios ya no quiso volver a la posición original. Dicen que es por eso que algunas pinturas muestran en el libro abierto que sostiene el Santo Niño la frase «Volteó Cristo el rostro por no ver un sacrilegio». ¿Crees tú que esto que cuenta la tradición española puede ser cierto? Comenta tu opinión al respecto. Regresamos a Ecuador. Según algunos relatos de la época, al llegar a las inmediaciones de la llanura de Ricpamba, los españoles acamparon junto a un adoratorio aborigen para evitar ser atacados por los nativos, puesto que ellos consideraban a los templos como lugares sagrados. Pero al caer la noche, los españoles fueron sorprendidos y atacados por los nativos, y en el momento que se produce la batalla entre españoles y aborígenes, una mochila con pólvora que se hallaba junto al fuego se encendió y explotó, provocando que los aborígenes huyeran, creyendo que por el acto cometido cerca del lugar sagrado, los dioses se habían enfurecido y causaron tal aviso. Por otra parte, los españoles, al ver que se salvaron del ataque de los indios, consideraron ese suceso como un milagro y le atribuyeron este milagro a la Virgen María de Valvanera,
y en estas tierras, por agradecimiento, ordenaron la edificación de la iglesia, que sería el primer templo católico en todo el territorio del actual Ecuador, con el nombre de Valvanera. Todos los relatos acaban en la fundación del templo el 15 de agosto de 1534, por orden del conquistador Sebastián de Benalcázar. Aunque en ese momento el templo era poco más que una choza, razón por la cual, en los años que siguieron, se hicieron ampliaciones. En febrero de 1797 ocurrió un terremoto que destruyó la antigua ciudad de Riobamba. Este mismo evento también destruyó el templo. La iglesia fue reconstruida entre 1799 y 1809 bajo la dirección de José Rivera, cura de Sicalpa. En 1977 se construyó la vía Panamericana, la cual pasa muy cerca de la iglesia, motivo por el que es demolido el cerramiento que existía hacia el lado este de la nave. Para 1990 ya se había construido el conventillo en el lado oeste de la nave y el anterior techo de paja fue reemplazado por el techo de teja que existe hoy en día. En el año 2010, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador realizó una restauración de la fachada y del tejado del templo. Hoy, el Templo de la Virgen María Natividad de Valvanera, con sus 490 años, le da la bienvenida a múltiples turistas que se aventuran por allí en busca de los fragmentos de la historia ecuatoriana. En lo personal, tuve la oportunidad de visitarlo y confieso que viví múltiples emociones. Es un templo sencillo, de una sola nave, relativamente bajito en comparación con tantos otros templos católicos que se imponen por su altura. Pero en cada roca de la iglesia de Valvanera existe un párrafo de historia, una pincelada de los momentos vividos por esta región andina a lo largo de toda su vida. La iglesia de Valvanera, en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, es, podríamos casi afirmar, testigo fiel del inicio del cambio en la historia del recién encontrado continente americano por parte de los españoles. Desde Mil Historias, te conminamos a que conozcas esta, la primera iglesia católica del Ecuador, tanto si eres ecuatoriano como si vas de visita a ese pequeño gran país de los cuatro mundos. ¿Conocías la historia de la iglesia de Valvanera en Ecuador y las curiosidades que la rodean? En el rincón más oscuro de nuestra imaginación, acecha una idea que ha atormentado a la humanidad desde sus albores: el fin del mundo. Un enigma que ha perdurado a través de los siglos y ha tomado muchas formas, desde las mitologías antiguas hasta las teorías modernas de la destrucción global. Las civilizaciones antiguas, como los mayas, tenían sus propias visiones apocalípticas. Predijeron que el mundo llegaría a su fin en un cataclismo cósmico, marcando el final de su calendario. Estas creencias inspiraron temor y especulación en los contemporáneos. En el siglo XX, la Guerra Fría nos sumió en un temor constante a la aniquilación nuclear. La posibilidad de un holocausto global se convirtió en una pesadilla palpable, alimentando la idea del apocalipsis. Hoy en día, enfrentamos desastres naturales cada vez más devastadores y crisis globales que desafían nuestra supervivencia. El cambio climático, las pandemias y la degradación del medio ambiente nos recuerdan que nuestra existencia es muy frágil. ¿Cuándo, cómo y por qué llegará el fin del mundo? Son preguntas que millones de seres humanos nos hacemos frecuentemente. ¿Ocurrirá en algún momento de nuestra existencia? ¿Cómo será ese apocalipsis? ¿Qué lo motivará? En Ecuador, miles de personas tienen una respuesta a algunas de estas interrogantes y está relacionada con una edificación realmente imponente ubicada en Quito, la capital de este país sudamericano. Está ubicada en el centro histórico de la ciudad y se yergue majestuosa, cautivando las miradas de los turistas y los habitantes de la hermosa urbe, quienes, a pesar de tener a diario en sus vidas la imagen de esta iglesia, no dejan de asombrarse con su figura. Muchos la llaman la iglesia del fin del mundo. Pero, ¿por qué un templo tan hermoso?
ha llevado a que se le denomine de esta manera. La Basílica del Voto Nacional, también conocida como la Consagración de Jesús o Basílica de San Juan por el sector en el que está ubicada, es un edificio religioso de estilo neogótico del centro histórico de la ciudad de Quito. Por sus dimensiones y estilo, estuvo considerado como el templo neogótico más grande de América, además de ser el templo religioso más alto de Hispanoamérica hasta el 2017, cuando fue alcanzado por la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Se ubica en el sector conocido como Santa Prisca, en las calles Carchi y Venezuela, junto al convento de los Padres Oblatos. La Basílica del Voto Nacional surgió de la idea de construir un monumento como perpetuo recuerdo de la consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, planteada por el padre Julio María Matovelle, diputado de la República en 1883. El proyecto fue contratado en Francia por el arquitecto francés Emilio Tarlier, que ya había tenido experiencia en construcciones similares en España, Francia e Inglaterra, quien, inspirado en la Catedral Parisina de Notre Dame, hizo los planos entre 1890 y 1896. El presidente de entonces, Luis Cordero Crespo, expide el decreto para iniciar los trabajos el 23 de julio de 1883, aunque en la práctica se ejecutó durante la presidencia de José María Plácido Caamaño, quien ratificó el decreto el 5 de marzo de 1884. La construcción de la obra fue planeada originalmente en el sector de El Belén, al norte del Parque La Alameda, para lo que en 1884 la convención designó comprar unos terrenos ubicados en esta zona, pero luego de los estudios preliminares, se determinó que no eran lo suficientemente sólidos para construir un edificio de la envergadura deseada y que se deberían realizar gastos sumamente altos. Se decide entonces cambiar la ubicación de la construcción. Es sugerida la quinta de la familia Hurtado, ubicada a los pies de la Loma de San Juan, cuyos suelos eran lo bastante firmes como para soportar el peso de una edificación basílica. Para la financiación de la obra, el Congreso Nacional, y de acuerdo a la ley del presupuesto de ese año, designó la cantidad de 12,000 pesos del erario nacional, el presupuesto anual, pagaderos a 1,000 pesos por mes desde el año 1884. Por decreto del 3 de julio de 1885, el Cuarto Concilio Provincial Quiteño convirtió la construcción de la basílica en compromiso religioso a nombre del país. Con aprobación del Papa León XIII, se comenzó la construcción del monumental edificio en 1887 y durante 5 años estaría a cargo de los Padres del Corazón de Jesús, aunque estos poco hicieron para lograr dicho objetivo. Durante algunos años, y para proseguir con la construcción, se aceptaron donaciones de creyentes, quienes proporcionaron dinero, mano de obra o materiales de construcción a cambio de grabar sus nombres en las piedras. En 1895, el Estado implantó un impuesto por las compras de la sal para continuar con la edificación. En 1901, el padre Julio María Matovelle, con su comunidad de misioneros oblatos, se hizo cargo de la construcción por pedido del arzobispo Pedro Rafael González Calisto. El 10 de julio de 1892 se puso la primera piedra. Desde 1892 a 1909 se construyó la Capilla del Corazón de María. Aunque aún faltan detalles decorativos, se puede decir que la edificación, tal como se conoce hoy, fue terminada en el año 1924, cuando comenzaron a oficiarse las misas en la nave central y a repicar las campanas de las torres. La basílica fue bendecida por el Papa Juan Pablo II el 30 de enero de 1985, aunque fue consagrada e inaugurada oficialmente el 12 de julio de 1988. Aunque quizás muchos no se percatan de ello al visitarla, la Basílica del Voto Nacional en Quito no está terminada del todo y han transcurrido más de 100 años desde el inicio de esta majestuosa obra que administran los misioneros oblatos, congregación también creada por el venerable padre Julio María Matovelle en el siglo XIX ecuatoriano. Pues bien, esta hermosa basílica es conocida por muchos en Ecuador
como la iglesia del fin del mundo. Y es aquí donde redondeamos la respuesta que tienen algunos ecuatorianos de cuándo, cómo y por qué ocurrirá el fin del mundo. Muchos hasta plantean que este templo jamás será terminado porque quienes deben hacerlo están seguros de que ocurrirá el apocalipsis. Ciertas creencias populares ecuatorianas cuentan que el día en el que se termine de construir la basílica, el Ecuador desaparecerá como un estado libre y soberano y se acabará el mundo. ¿Crees tú lo mismo? ¿Piensas que esta es la razón por la que está inacabada la Basílica del Voto Nacional en Ecuador y que así quieren que permanezca por siempre para evitar el fin del mundo? Comenta y comparte este video en tus redes sociales. Regálanos un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que recibas avisos cuando publiquemos nuevos contenidos. Pronto, volvemos con más.